Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 6, por favor. Libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice la bendita palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, de este versículo dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Pablo aquí, hablándole a la iglesia de Galacia, hablando acerca de si alguien en algún momento es sorprendido en algún pecado, me llama la atención que dice: vosotros que sois espirituales. A lo mejor estaría yo leyendo mal, porque la mayoría de las veces, o al menos lo que yo he visto, es de que cuando alguien es sorprendido en algún pecado, los hermanos agarran y ¡pum! Palo. Señalan a rajatabla, legalistas, fariseos, ¿verdad? O vienen luego con el pastor, como si fuera yo su pilmama, ¿no? Yo les he dicho, ¿verdad?, infinidad de veces: a mí no me vengan a decir lo que hacen los hermanos, oren por ellos. Y si tienen ustedes, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, si tienen ustedes la abundancia de los dones espirituales, si somos gobernados por el Espíritu Santo, obviamente, ¿qué va a suceder? Que vamos a platicar con ese hermano y vamos a hablar con él de manera tierna, amable, tranquila, sin juzgarlo, sin condenarlo. Y luego dice la palabra: considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. Yo que fui borracho, mi Señor bendito me quitó ese pecado. Y de repente veo a un hermano que me vino a saludar y me olió a alcohol. ¿Yo voy a señalarlo, juzgarlo y condenarlo? Claro que no. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, si estamos en la iglesia, bueno, mi hermano, ¿me permites un momento? Vamos aparte y hablo con él con espíritu de mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, dice la palabra. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues andar en el amor,
en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza. Son los frutos del Espíritu. Si me viene un hermano y me saluda y lo huelo a alcohol, pues no voy a sacarle la tarjeta roja, estás expulsado, salte de aquí del templo. No, no, el Señor está tratando con esa persona. A veces hay hermanos que se tardan 20 años lidiando con un pecado. Y nosotros señalamos y decimos, mira, no cambia, sigue igual. Yo lo veo igual, de la misma manera que siempre, no ha cambiado. Hay que ser tolerantes, esperar en el tiempo del Señor, que Él haga su obra. Se los digo por experiencia, porque yo todavía, después de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador en mi vida, tardé algunos años todavía con ese pecado. Llegó el momento que hasta yo dije, ay, Señor mío, no me vaya a caer un rayo. Me sorprendió la paciencia que tiene el Señor. En serio. Conmigo tuvo mucha paciencia, mucha. Y ahí comprendí el amor de Dios. Y que Él, de manera inescrutable, como dice la Escritura, Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Algunos tardamos más que otros, ¿verdad? Pero al final mi Señor Dios va a obrar o está obrando con cada uno de ellos. Si somos espirituales, platicar con el hermano de forma amorosa, de forma afable, tranquila, tierna, hacerle entender que está ofendiendo al Señor y que lo mejor es que rectifique su camino, pero con ternura, con amor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con el espíritu que tiene mi Señor Jesucristo, o que tuvo mi Señor Jesucristo andando aquí en la tierra. O no nos dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor también. Tenemos que aprender de Él, la paciencia que nos tuvo, la paciencia que nos tiene. Entonces nosotros también tenemos que tenerle la paciencia a los hermanos y la tolerancia. Porque como lo dije el martes en el instituto, pues somos todos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, hablamos diferente. Ay, es que esa hermana habla mucho y aparte habla con un tono muy fuerte. Bueno, pues habla así. Ella es así habla. Hay que entenderla. ¿Sí? Cuando fue el culto en memoria de nuestro hermano Fernando, vino una hermana de color negro, digámoslo así, negrita, que la conocemos desde hace mucho tiempo y su voz es muy fuerte y habla muy fuerte. Y de repente yo veía por ahí que no nos podemos tolerar. Así habla ella. Hay que entender a la gente. Hay hermanos o gente que habla muy despacito, muy bajito. Y yo sordo, yo tengo que... Así hablan. No los podemos cambiar. Tenemos que respetarnos los unos a los otros. El versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos alguna situación adversa, alguna situación complicada. Hablar con el hermano, hablar con la hermana, tengo esta situación, tengo esta carga, ayúdame a orar, por favor. Ayúdame, te lo pido con todo mi corazón.
entre nosotros ayudarnos para que se aligere esa carga que tiene ese hermano. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y vean lo que dice, y cumplida así la ley de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. La ley de Cristo es la ley del amor. Se le acercan a nuestro Señor Jesucristo y le preguntan cuáles son los 2 mandamientos más grandes. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo nuestro Señor, con esos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor entre nosotros, el amor por nosotros. Si me están pidiendo que yo sobrelleve la carga de un hermano, ay, no es que ese hermano habla mucho. O tiene un tono de voz muy fuerte. Yo no quiero sobrellevar la carga de... ¿Dónde está tu amor por esa persona? ¿Dónde está el amor en esa persona? No hay amor. Hay que tener amor los unos por los otros, y si nos piden que oremos por cierta situación, por cierto hermano, oremos por ellos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros en dificultades, en problemas, en situaciones adversas de nuestra vida. Y de esa manera vamos a cumplir la ley de Cristo, que es el amor. El amor. En Lucas 6:31 si yo quiero aligerar mi carga pidiéndole a mis hermanos que me ayuden, que estoy en una situación complicada, pues los hermanos me van a ayudar. Los hermanos van a orar por mí. Si yo quiero que alguien haga algo bueno por mí, ¿qué tengo que hacer? Yo lo tengo que hacer primero. Esa es la regla de oro que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en su palabra. Aquí en Lucas 6:31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Sí? Primero tengo yo que ser amable, tratarlos con amor, tratarlos con respeto, darle amor a la gente. Yo quiero que me den amor, que me traten bien, tengo que yo hablar en amor y tratar con amor a la gente. ¿Sí? Les voy a contar una anécdota que nos pasó cuando despedimos al hermano Fernando. Partió a las mansiones celestiales ese día del funeral. Pues había concierto enfrente de mi casa y estaban todo lleno de carros. Generalmente cuando pasa eso, todos los vecinos del edificio meten sus carros. Entonces ya nos íbamos para la agencia funeraria, y de repente el vecino del departamento 1 dejó su camioneta casi a la entrada y no nos dejó salir. Yo no tenía su teléfono. Ahí andábamos investigando con otros vecinos del teléfono de este muchacho. Y le hablamos por teléfono, le hablé por teléfono y le dije que si nos podía dejar salir. No estaba en el departamento. Se había salido a comprar, creo que comida, y me dijo que bueno, que en 5 minutos llegaba. Yo le dije de forma amable, de manera amable, bueno, te doy 10. Suelta la carcajada, se ríe, y, sí, está bien. Pues no llegó ni a los 5 ni a los 10, llegó a los 15. Llegó a los 15. Y yo le dije a mi hijo, porque ya como que se estaban inquietando, y yo le dije, mira hijo, hay que aplicar la regla de oro. Este muchacho hizo mal en salirse así,
¿verdad? Dejando ahí la camioneta. Pero vamos a tratarlo bien. Vas a ver, lo vamos a tratar de la forma más amable y vas a ver cómo nos va a responder. Que alguien que está esperando que la otra persona llegue por su carro, alguien del mundo haría, oye, ¿qué te pasa? Hubieras dejado las llaves, estamos aquí con una emergencia, tengo que llegar a una agencia funeraria porque se murió un familiar, y eso haría el mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No importa, darle amor, recibirlo con amabilidad para que se sorprenda. Llegó a los 15 minutos y vio nuestra actitud de amabilidad. No te preocupes, no pasa nada, muchas gracias, te lo agradecemos. ¿Qué pasó después? A la hora que sacó el carro, cuando hay conciertos, la calle está llena como de vallas para separar las puertas de los garages de los edificios. Él, sin que nosotros dijéramos nada, él agarró y nos cerró la puerta del garage. Yo tuve que haber cerrado la puerta. Él se bajó a cerrar la puerta del garage, quitó la primera valla, quitó la segunda valla y nos dijo, váyanse. Le dije a mi hijo, ¿ves? ¿Cómo nos pagó él? Con lo que yo le di. Con amor. Si vamos a estar peleándonos los unos a los otros, y más como cristianos, ¿qué testimonio vamos a dar? Le dije, mira, mi hijo, aplica la regla de oro. Aplica la guerra de oro. Da amor y vas a recibir amor. Ni siquiera me tuve que bajar a mover las dos vallas que estaban ahí, ni la puerta la cerré. Este muchacho agarró, hizo todo, y yo agarré nada más, me subí al coche y me fui. Comprobé, apliqué la regla de oro. Eso debemos de hacer con todo mundo. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero nosotros tenemos que poner el ejemplo y darle amor primero a la gente. Y lo vamos a recibir. Ley universal de nuestro Señor Dios. ¿Ok? Regresemos a Gálatas 6, por favor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo 3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este versículo? Si yo me creo tan importante que no merece esa persona que yo la ayude, que no merece esa persona que yo le predique, que no merece esa persona que yo ore por ella, estoy en un error. Debo de creerme, como dice la palabra del Señor, en mi justo juicio. Aquí el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. En cuanto al servicio hacia los demás, yo me creo más espiritual que los demás, entonces yo no los ayudo o yo no oro por ellos. ¿Es correcta esa actitud? No es correcta esa actitud. En 1 Corintios 10:12 dice la palabra bendita del Señor: amén, hermanos. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. El Señor nos pide que no nos creamos más de lo que debemos creernos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Las tentaciones vendrán. Y no porque yo me crea muy espiritual, no van a venir las tentaciones. Van a venir las tentaciones. Así es de que siempre en el justo juicio de lo que somos, debemos de pensar. En Romanos 12, Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Que no tengamos más alto concepto de nosotros, sino que pensemos con cordura de nosotros mismos. ¿Y qué somos, hermanos? ¿Qué somos? ¿Vasos de barro? ¿No? Así nos llama la palabra, así nos dice la palabra, así nos dice el Señor. Somos vasos de barro que tiene un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El Espíritu Santo. Entonces, vean, ¿por qué nos pone el ejemplo de que somos vasos de barro? ¿Qué función tiene un vaso? Servicio, ¿no? Sirve ese vaso para darle una bebida, un líquido a alguien, ¿verdad? En su casa tienen vasos y si tienes sed agarras y tomas de ese vaso. ¿Y qué sensación hay cuando te tomas algo con ese vaso? Una saciedad, ¿no? Te quita la sed, un cierto placer. Pues eso es lo que somos nosotros. Somos vasos que brindan un servicio a los demás, para que ese servicio, que es la predicación de la palabra del Señor, la tome otra persona y esa persona con este vaso de barro sacie su alma, su árida alma, su alma vacía. Entonces vean qué maravilloso, porque somos vasos que están dando un servicio a los demás. Y ese servicio, ¿verdad?, va a saciar el alma, el corazón de otra persona, predicándole la bendita palabra de Dios. Con ese tesoro que hay en este vaso, que es el Espíritu Santo, que es el que habla, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo predicamos, compartimos y estamos cumpliendo con nuestra función. Pero somos eso, vasos de barro. ¿El barro de dónde salió? De la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que somos. No tenemos que creernos más de eso, porque salimos de la tierra. Nuevamente, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí?
De repente hay hermanos que me quieren adular, de repente hay hermanos que me quieren inflar y yo no, detente, no seas tropiezo. El que habla es el Señor. Yo soy nada más un vaso de barro. Soy instrumento de Dios para darle esperanza a la gente. Pero no soy nada. A veces el enemigo utiliza hasta los mismos hermanos de la iglesia para inflarte, para adularte, para que peques, para que te infles, para que creas más de sí en ti. Entonces ahí estaría pecando, ¿no? De orgullo, de soberbia, que es lo que quiere el enemigo. Por ahí ataca mucho el enemigo, en el ego de los predicadores, de los pastores. Cuando los adulan, cuando los inflan y si el pastor se deja, cuidado. Por eso, cero adulación al pastor aquí en esta iglesia. Por favor, es el Señor el que habla. Es nuestro Señor bendito. Regresemos a Gálatas, por favor. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Nueva versión internacional dice de este versículo, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Guárdatelo tú y el Señor para ti, pero eso tampoco provoque que te infles, sino que siempre manteniéndonos en el piso, bien aterrizaditos. Este mismo versículo en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, presta mucha atención a tu propio trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo estás predicando? ¿Cómo estás ganando almas a los pies de Cristo? Porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. De repente cuando de tu corazón alguien te pidió dinero en la calle y no le diste nada más los 10 pesos, sino le diste uno de a 100, te nació en tu corazón, ¿no? Guárdatelo tú. Es una satisfacción en tu alma, ayudar a la gente. Pero guárdatelo tú y no te compares con nadie. Yo una vez, cuando estábamos en el departamento, no voy a decir nombres, pero yo observé cuando un hermano dio una cantidad fuerte a una persona que lo necesitaba. Y dijo, wow, bendito sea el Señor, ¿sí? Y jamás vi que ese hermano se vanagloriara de esa acción, sino hay que guardárselo, todas esas cosas, y no tocar trompeta delante de los hermanos, de que ayudé a fulanito, ayudé a sutanito, sino todo discreto, sin que se entere nadie. Repito el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, cómo estamos trabajando para el Señor, de qué manera estamos nosotros cumpliendo con lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, que es predicar la palabra, de hacer obras en la fe. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, no comparándome con los demás, ni echando carreras, ¿no? O sea, el hermano dio 500 pesos, bueno, yo voy a dar 600 pesos, no. Cada quien conforme a lo que tiene también.
y en su corazón, sin compararnos con nadie. En 2 Corintios 10, vamos a 2 Corintios 10, por favor, versículo 17. Como dice la palabra en este versículo, ¿quieren gloriarse? ¿De verdad quieren gloriarse? Gloríense, pero en el Señor. Pablo se gloriaba y decía, es que yo hacía esto, y yo hacía aquello, y yo hacía esto otro, pero en el Señor decía. En el Señor. No yo, sino el Señor en mí. Que nuestro Señor nos dice que produce en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer, por su buena, bendita y agradable voluntad. Él es el que produce en nosotros el compartir, el predicar y el trabajar para Él. Y aquí en 2 Corintios 10:17 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese sí es aprobado, al que Dios alaba. De repente, como dice la palabra del Señor, que le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, y que en su momento el Señor te alabará delante de la gente. Hay que esperar ese momento. Y de repente tú te das cuenta cuando de repente alguien está hablando bien de ti. Quiere decir que el Señor está produciendo en esa persona esa alabanza. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Y de qué forma? Cuando alguien se expresa bien de ti, de lo que estás haciendo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Sí, gracias, yo por mis propias fuerzas y acciones estoy cumpliendo la obra del Señor. Claro que no. ¿Qué debemos de hacer ahí? No soy yo, es el Señor en mí. Él produce en mí tanto el querer como el hacer, por su buena y agradable voluntad. Es que todo es para Él. Todo es para Él. Toda la gloria debe de ser para Él. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Y de qué manera menguó Juan el Bautista? ¿De qué manera? Fue a dar a la cárcel. Y no nada más fue a dar a la cárcel, si hubiera estado ahí 10 años en la cárcel y hubiera salido. No, menguó de tal manera que hasta le cortaron la cabeza. A ese grado, Juan el Bautista menguó. Quiere decir que nosotros tenemos que menguar en nosotros mismos. Si es necesario hasta la muerte, menguar completamente. Y de hecho lo hemos hecho. Menguamos hasta la muerte en el bautismo. Fuimos sepultados con Cristo Jesús para muerte. La muerte de ese viejo yo, de ese viejo hombre, ahí en las aguas bautismales. Morimos al pecado. Muero a mis deseos, muero a mis proyectos, muero a mis sueños, muero a todo. Porque fui comprado por precio. Y el precio fue la sangre bendita de Jesús el Cristo. Yo acepté ese compromiso.
Yo lo recibí como mi Señor y suficiente Salvador de mi vida. Ya no me pertenezco a mí, soy de Él. Entonces estoy a lo que Él quiera de mí. ¿Me explico? De esa manera tenemos que menguar. De esa manera diario tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. De esa manera, pedirle al Señor con todo nuestro corazón, ayúdame, Señor mío, a negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte. Bien, aquí en Gálatas 6, versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta, de tu forma de vida, de tu forma como te comportas de acuerdo a la palabra, tu vida en Cristo. Eres responsable tú de esa situación. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor de la iglesia predica, comparte, les da el alimento espiritual. La iglesia recibe el alimento espiritual y tiene que, por medio de sus ofrendas, diezmos, dar el alimento material. Es lo que Pablo le predicaba a los corintios, que el que siembra cosecha. No puedes tú ponerle bozal al buey que trilla. Si estamos nosotros sembrando lo espiritual, debemos también de recibir lo material. Trabajamos para el Señor y trabajamos para la obra. Y no nada más lo material, lo espiritual también. ¿A qué me refiero con eso? Aquí dice el 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo material, pero también lo espiritual. El que la iglesia ore por su pastor, el que la iglesia esté al pendiente de su pastor. ¿Cómo está viviendo? ¿De qué manera está viviendo? ¿Está bien? ¿Está mal? De la manera espiritual también, para que haya esa comunión entre hermanos y ese vínculo afectivo con el pastor de la iglesia. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El enemigo de la humanidad a lo largo de los años o de las décadas se ha empecinado, ha difundido que ya no es bíblico el diezmar, no es bíblico, que eso fue nada más del antiguo pacto. Yo cuando escucho eso o cuando alguien me menciona algo así, le digo, bueno, una observación. Abraham, después de la batalla contra los reyes, ¿verdad?, para rescatar a su sobrino Lot, aparece el sumo sacerdote Melquisedec y dice la palabra que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Cuando recibe Melquisedec los diezmos de Abraham, ¿había ley o no había ley? No había ley todavía. La ley vino 400 años después. Entonces, el enemigo se ha empecinado en que no se debe de dar dinero a la iglesia, a la obra. Pues entonces, ¿qué vamos a vivir?
¿O de qué se va a mantener esto? ¿Me voy a poner allá afuera del metro a pedir dinero? Claro que no. Sale de los diezmos y de las ofrendas de los hermanos para que la obra salga adelante, para que si algún hermano en Cristo está en apuros económicos, agarras y te ayudamos. Acuérdense del hermano Jesús Antonio Manso. Se le salvó la vida, ¿se acuerdan? Le dio trombosis en las piernas y teníamos que comprarle unas inyecciones de 12,000 pesos. Esa fue una hermosa obra, que ustedes participaron en ella. De aquí salió, se le pidió a los hermanos, hubo hermosa respuesta. Esa es la obra del Señor. Y ahora el hermano Jesús Antonio Manso está dando su testimonio en Pachuca, Hidalgo, que es donde vive, de cómo el Señor lo salvó, de cómo el Señor lo sanó. Ahorita, gracias a Dios, ya está estable. Pero ¿de dónde entonces vamos a obrar para la necesidad de alguien? Pues de lo que los hermanos en la iglesia dan. Por eso, qué tan importante es que sigan dando, contribuyan para la obra del Señor, la obra de Dios. Aquí, en 1 Corintios 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto acerca de este derecho que como apóstol tenía. Yo les sembré la palabra, yo les prediqué el evangelio. También tenemos que recibir lo material. Regresemos a Gálatas 6, por favor. Versículo 7 dice, no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otra ley universal de la palabra de Dios. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Tanto bueno como malo. Si siembras odio, ¿qué vas a cosechar? Odio. Si siembras envidia, ¿qué vas a cosechar? Envidia. Si siembras murmuración, van a murmurar de ti, vas a cosechar murmuración. Ahora, si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras ternura, cariño, respeto, dádivas a los demás, favores a los demás, ¿qué vas a cosechar? Todo eso. El libro de Proverbios habla de que cuando alguien da con generosidad a un pobre, esa persona cuando esté en alguna situación adversa, jamás se quedará sin comer. Qué importante es cómo sembramos. Ahora tenemos que sembrar alegremente. No forzado ni como una obligación. No, pues es que la Biblia dice que tengo que sembrar y tengo que dar y ayudar, pues ahí está. No, Dios ama al dador alegre. Dalo con júbilo, con alegría, esperando que le sirva a esa persona lo que le estás ofreciendo, lo que le estás dando. Porque tu alma se llena, tu alma se complace, tu alma se pone contenta por ayudar a alguien. Alegremente.
alegremente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué dice? Vida eterna. Si siembro para mi carne, ¿qué va a pasar conmigo? Al tiempo, pasando el tiempo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A dónde me voy a ir? Al infierno. Si siembro para mi carne, de mi carne, dice, segaré corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Todo lo malo que a alguien le puede suceder. Por eso puse el ejemplo de que lo que siembras cosechas, pero que si siembras envidia, si siembras odio, si siembras amargura, vas a cosechar todo eso. Pero si siembras amor, vas a cosechar amor, vas a recibir amor. Si siembras ayuda a los demás, generosidad, vas a cosechar eso también. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción. Degeneración, de la palabra griega que significa degeneración. Como sucede a los alimentos descompuestos, como el moho, cuando un alimento tiene muchos días ahí en el refri. Eso es lo que cosecha alguien que siembra para su carne. Descomposición en su vida, amargura, rencor. Una persona que a lo largo de su vida se empeñó en sembrar todo tipo de mal, va a cosechar gran amargura. Gran amargura. Y esa gran amargura a lo largo de los años se convierte en enfermedades. Porque estamos conectados. Si nos deleitamos en la palabra de Dios, si nos gozamos de su bendita palabra, ¿qué trae para mi cuerpo? Bienestar. Bienestar. El Señor te rejuvenece. Pero si yo siembro amargura, envidia, falta de perdón en mi corazón, ¿qué voy a cosechar? Enfermedades. A lo largo de mi vida, amargura y enfermedades. Por eso, ¿qué tan importante es sembrar para el Espíritu? El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué es sembrar para el Espíritu? Todo lo bueno que el Señor nos pide que hagamos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto. Cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es el amor? ¿Y qué va a ser como resultado después? Vida eterna. Como consecuencia, la vida eterna. Aquí en Gálatas 5:16 dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Son antagónicos, ¿verdad? Espíritu y carne no se llevan, no se pueden mezclar, es como el agua y el aceite,
no se pueden juntar. Cuando ando en el Espíritu, ando en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Cuando ando en el Espíritu, por más que me quieran hacer enojar, no me van a hacer enojar porque voy a ser paciente. Pero si ando en la carne, siempre les pongo el ejemplo de que de repente si voy por Calzada de Tlalpan y veo una cantina y me meto a predicarles ahí, ¿qué voy a recibir? Palabrotas, ¿no? Me van a rechazar completamente. Váyase de aquí, aleluya, santurrón, váyase a otro lado. ¿Por qué? Porque ahí adentro está la pura carne. La pura carne. Si estamos en una reunión de hermanos aquí en comunión con el Señor y de repente viene alguien y quiere hablar cosas de la carne, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo vamos a rechazar. Lo vamos a invitar muy amablemente a salir, ¿verdad? Porque el espíritu y la carne no se llevan. Se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos, dice el Señor en su palabra bendita. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? Porque si estás guiado por el Espíritu, el amor es el que te está gobernando. Entonces, si vives en el amor de la ley de Cristo, estás cumpliendo toda la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que los que practican estas cosas, ¿verdad? Andamos en el Señor y de repente me enojo con alguien, bueno, pues generalmente no me enojo con nadie, no estoy practicando el enojo, pleito, ira, contienda, generalmente. De repente me enojo con alguien porque soy ser humano, soy humano, pero me restablezco, pido perdón, o perdono y sigo adelante. Y pasa un tiempo largo para volverme a enojar. ¿Por qué? Porque debo de andar en el Espíritu, gobernado completamente por el Señor, por medio de su Santo Espíritu. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿La estás cumpliendo? No hay ley, porque andas en el amor del Señor, completamente gobernado por Él. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Estás gobernado por el Espíritu Santo, entonces estás crucificando la carne. No dejas actuar a la carne, la tienes inhibida, la tienes ahí arrinconada la carne, porque el Espíritu Santo de Dios te está gobernando. Y eso es maravilloso. Eso es hermoso, vivir gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Bien. Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembremos para el Espíritu, hermanos. Todo el tiempo sembremos para el Espíritu. ¿Y qué vamos a obtener? Una vida con Cristo Jesús por la eternidad. Luego dice Pablo en el versículo 9, no nos cansemos pues, como corroborando, ¿verdad? Reforzando el versículo 8. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y siempre que llego a esta parte, siempre hago una reflexión. La gente mala se cansa de hacer mal. Va a decir, no, ya me cansé de ser malo, voy a hacer ahora cosas buenas. Jamás. No se cansa la gente de hacer mal. Entonces, ¿por qué nosotros sí nos cansamos de hacer el bien? Ya me cansé de ser el niño bueno. No nos cansemos pues de hacer bien a toda la gente. Hagamos el bien, porque hay promesa. ¿Cuál es la promesa? Porque a su tiempo segaremos. Vamos a cosechar. ¿Cuándo? No sé. El Señor tiene el tiempo determinado para que cosechemos lo que sembramos, lo que estamos construyendo, edificando, haciendo el bien a los demás, contribuyendo para la palabra, contribuyendo para el Señor, dando testimonio en nuestras vidas de que el Señor vive en nuestros corazones. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Por eso les digo, ¿por qué entonces sí nos cansemos de hacer el bien? Porque aquí lo dice Pablo, si no desmayamos. La versión Nueva Traducción Viviente de este versículo dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Si el malo no se da por vencido de hacer sus cosas malas, pues nosotros no nos debemos de dar por vencidos de hacer el bien siempre. Buscar la oportunidad de ayudar a la gente. A veces la gente necesita ser escuchada. Con el simple hecho de dejar que alguien me platique sus cosas, estamos haciendo un bien. Con el simple hecho de dejar que alguien platique con nosotros. Versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Busquemos esa oportunidad. Ingeniémonos. Creamos esa oportunidad para ayudar a los demás. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a toda la gente. Y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a nosotros, pero a todos también, dice nuestro Señor en su palabra bendita. Bien, hermanos, andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de nuestra carne, cumplamos la ley de Cristo, que es el amor. Si vemos a algún hermano en alguna falta, está cometiendo algún pecado por ahí, no le saquemos la tarjeta roja, sino como dice la palabra, vosotros que sois espirituales, se supone que todos somos espirituales, no legalistas ni fariseos. Restauremos al hermano en amor, hablándole con ternura. Prediquemos, compartamos, hagamos el bien a todos y cumplamos así la ley de Cristo.
Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.